Romanos capítulo 2, versículo 5 hasta el verso 12. ¿Le encontraron, hermanos? Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la gran revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia. Sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío, primeramente, y también al griego, el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura bíblica esta hora. Yo quiero meditar bajo el tema: Dios no hace sección de personas. Amén. Dios no hace sección de personas. Es el tema, el título: el peligro de sobrepasar los límites de Dios. Amén. Dios no hace sección de personas. El peligro de sobrepasar los límites de Dios. Como iglesia, hermanos, debemos de reflejar el amor de Dios los unos a los otros. Mayormente aquel que tropieza, mayormente aquel que cae de la gracia. Como iglesia estamos llamados a restaurar al caído, no a empujarlo más para que se vaya al abismo, sino a extenderle la mano para que también él pueda ser restaurado. Porque más de alguna vez muchas veces nosotros caído en algún error, y en vez de ayudar lo hemos señalado, lo hemos, hermanos, criticado. Pero Dios nos ha llamado para que usted y yo seamos personas que mostremos el bien, el amor hacia los demás. Amén. Porque la Biblia dice: no hay que pagar mal por mal, sino hay que, hermanos, pagar el mal con un bien a todas las personas, independientemente de quién haya sido. Hemos sido llamados para restaurar a aquel que, hermanos, ha caído más de alguna vez. Jesús fue nuestro mayor ejemplo en la palabra de Dios. Él fue nuestro mayor ejemplo a la hora, hermanos, de restaurar, a la hora de corregir, porque Él lo hacía con amor y con misericordia. No lo hacía para condenar más a la persona, sino que le hacía: vete, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Entonces, hermanos, como iglesia, hermanos, debemos de ser como el samaritano que extendió la mano a aquel que estaba herido junto al camino. Entonces, Dios no hace sección de personas. Y si nosotros hacemos sección de personas, hermano, nos espera un juicio a nosotros también. Amén. Entonces, hermano, pero hay una advertencia. Oiga, hay una advertencia para todos aquellos que hacen acepción de personas y para todos los que sobrepasan los límites de Dios. Dios nos ha puesto límites a todos. Dios le dijo a Adán y Eva: mira, habían 3 clases de árboles que Dios hizo nacer del huerto del Edén. Si usted es bien curioso y es analítico al leer la Biblia, puede leer lo que yo le voy a explicar esta noche. Dios dice que Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y dice el texto, hermano, que Dios hizo nacer, brotar de la tierra todo árbol que da buen fruto. El árbol del bien y del mal y el árbol de vida. Ahí hay una gran enseñanza para nosotros. El árbol, hermano, y Dios le dijo: de todo árbol que hay en el huerto le pueden comer. Pero Dios le puso límites a Adán y a Eva. Pero del árbol del bien y del mal no van a comer. Dios nos da libertad para decidir. Dios nos da, hermano, libertad para decir a quién vamos a seguir nosotros, a quién vamos a obedecer, si a la voz de Dios o la voz del enemigo. Entonces Dios ha puesto límites a nosotros.
Hay un límite hay una restricción de velocidad cada vez que usted y yo vamos conduciendo por la carretera. Dice máximo 50 o 60 kilómetros por hora. Si usted sobrepasa los límites, entonces, hermano, ahí ya no se mete la ley con usted. Ahí no lo ampara la ley, porque hay un límite en la carretera. Así es Dios con nosotros. Nos pone señales en el camino, nos pone límites en el camino. Pero si obedecemos la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos, vida eterna para los que hacen el bien. Amén. Pero para los que hacen el mal, les espera un juicio. Dios no hace excepción de personas. Amén. Está fuerte esto, pero es la realidad de la palabra de Dios. Dios no hace excepción de personas. Entonces Dios nos ha puesto, hay una advertencia para todas aquellas personas que hacemos acepción de personas. Hay una advertencia. Y no debemos de sobrepasar los límites de Dios. Dice el proverbista Salomón en el capítulo 24, versículo 23. Hacer acepción de personas en el día del juicio no es bueno. No es bueno. Porque muchas veces a la hora de juzgar queremos señalar nosotros al medio mundo, pero cuando nos tocan a nosotros que nos juzguen, ahí no queremos nosotros. Pero acordémonos cómo hemos tratado a los demás nosotros, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra, la ley de la siembra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquí usted puede burlar las autoridades, usted puede burlar las leyes, pero hay un ojo que nunca lo vamos a burlar. Hay alguien que no podemos sobrepasar. A Dios no se le pasa ninguna. Dios lo lleva paso a paso, todo anotado. Amén. Creo que me estoy adelantando en el mensaje. Hermano, Dios se cansó. Mire lo que mi hermano pastor leía la lectura bíblica al iniciar el culto, me hacía recordar lo que hoy voy a hablar. Dios se cansó. Mire, nos cansamos nosotros que somos seres humanos. Nosotros nos cansamos. A veces que la paciencia, mire, nos rebalsa. Decimos, ya no aguanto a este hermano. Ya no le... Mire, Dios se cansó con la humanidad. Por eso mandó un diluvio y los mató a todos, a excepción de 8 personas, Noé y su familia. Dios se cansó, dijo, me arrepiento de haber creado el ser humano. Me arrepiento, estoy hasta aquí. Aunque dice un texto, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Dios ahí, hermano, el límite de Dios llegó hasta aquí. La gota que derramó el vaso. Hay una gota que cae continuamente, que donde Dios te va dejando, Dios te va dejando, y Dios te va dejando hasta que llega y rebalsa el vaso. Entonces dice, por eso dice el apóstol hermano Pablo, que Dios los entregó a pasiones desordenadas. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque, hermano, en la generación en la cual, hermano, Dios envió su juicio, Dios se cansó de tanta misericordia que les mostró. Y si hoy en día Dios no ha derramado su ira, es por, hermano, es por su gran misericordia. Es porque Dios nos ama. Pero también Dios es amor y es fuego consumidor. Es que el fuego, hermano, arrasa parejo. Va quemando ramas, va quemando árboles verdes. Todos los animalitos van siendo calcinados por las llamas. Entonces, en la ira de Dios, hermano, ahí no va a haber acepción de personas. Hoy la gente puede pagar un abogado. Bueno, antes, ¿verdad? Hoy casi no se mira eso. Y te podían sacar de la cárcel, te podían menorar años de cárcel. Pero en aquel día no va a haber abogado que te pueda sacar. No va a haber abogado que te pueda librar de la ira de Dios. Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice Nahum. Amén. Dios es lento. Mire, como padres de familia, le decimos a nuestros hijos: hijo, te vas a herir con ese cuchillo. Hijo, no toques, está caliente. Y el niño necio, hasta después, papá, me quemé. Se quemó, tocó la olla hirviendo, tocó, hermano, el cuchillo y se hirió. Dios es así con nosotros. Dios nos va dejando. Dios nos dice, ya no hagas eso. Dios nos dice, no, evita de hacer eso. Dios nos dice, no, ya, necios, dejen de hacer eso.
Y cuando ya vemos que con el lazo, con el agua hasta el cuello, como Pedro, digo, Señor, sálvame que perezco. Y Dios extiende su mano, porque Dios es un Dios de amor. Extiende la mano y te saca, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. Dios se cansó y mandó un diluvio. También se cansó con la generación, con aquella ciudad de Sodoma y Gomorra, y envió fuego del cielo. Si hoy en día Dios nos ha enviado, hermano, si nuestra familia muchas veces Dios la guarda, Dios la cuida, a pesar que no son cristianos, es porque hay una iglesia que ora por ellos, es porque hay una madre que dobla rodillas, es porque hay un padre que ora por ellos, está pidiendo misericordia por ellos, aunque ellos anden perdidos en otro lugar. Es porque Dios, hermanos, también esas oraciones influyen mucho en la vida de, hermanos, en la vida de esa familia que no son cristianos. Ellos son librados y hemos visto testimonios como Dios ha librado a nuestra familia, aún no siendo cristianos, porque es la misericordia de Dios. Entonces la ira de Dios se revela sobre los hijos de desobediencia, y esto va para los amigos y también para nosotros como iglesia, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Dios es paciente tanto con nosotros y como con el impío, el inconverso que está en el mundo. Pero el hombre camina sin Dios en el mundo. Dios dice, a mí no me pasa nada. Yo voy a la fiesta y no me pasa nada. Yo voy con los amigos a disfrutar, a tomar licor. Yo voy a hacer esto y lo otro y no me pasa nada. Espera, ya va a llegar tu momento en que la ira de Dios te va a visitar, porque Dios no se le escapa a ninguno. Amén. Es que eso del reino de Dios es algo serio, hermanos. Eso del reino de Dios es algo serio, no es un juego, porque Dios no está jugando con nadie. La gente hoy en día, ay, Diosito aquí, ay, mi Dios aquí, mi Dios allá, cuando está en el problema. Pero cuando todo llega, paz y seguridad en su hogar, se olvidan de Dios. ¿Dónde está esa promesa que le hiciste, amigo, cuando estabas en angustia? ¿Dónde está esa promesa, amigo o hermano que me estás escuchando? ¿Qué le hiciste a Dios cuando estabas en angustia? Cuando le pediste a Dios misericordia, que se secara esa crisis, de ese problema que estabas pasando por causa de tu desobediencia. ¿Dónde estaba? ¿Qué has hecho? Muchas veces la gente, hermano, lo que menos nosotros hacemos es agradecer a Dios por su favor y su misericordia. Como decía mi hermano, Dios nos ha sacado del mundo, nos sacó de Egipto para celebrarle fiesta. Todos los días debemos de andar en fiesta, debemos de andar contentos, agradecidos por la misericordia de Dios. No hay excepción de personas para Dios. El peligro es sobrepasar los límites de Dios. En primer lugar, Dios no hace excepción de personas. Él juzga a todos los que infringen la ley. Mire, Dios juzga a todos los que infringen la ley. Dios le dio la ley al pueblo de Israel para que ellos se acercaran a Él y le obedecieran. La ley nunca salvó a nadie. La ley no salvó a nadie, hermano. Amén. Y eso es lo que dice Pablo. Explica la carta a los romanos acerca de la ley y la gracia. La ley, Gálatas, Romanos presenta la gracia de Dios. Amén. La gracia. Entonces Pablo, hermano, en estas dos cartas, porque estudian juntas Romanos y Gálatas, se estudia la gracia y la ley. Pablo, hermanos, hace un debate entre estas dos cartas y explica que todos aquellos que han recibido a Cristo, hermanos, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Mas Dios muestra su amor, dice Romanos, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que usted y yo hoy tengamos vida eterna. Amén. Aunque siendo pecadores, no lo merecíamos. Nosotros merecimos estar condenados en este momento, pero hubo alguien que pagó el precio por nosotros. Hoy podemos disfrutar
Miren, hermano, el telón se abrió. El telón de en medio que dividía el lugar santo con el lugar santísimo se partió en dos. Cuando Cristo dijo, consumado es, la obra ha terminado. Entonces usted y yo, por la gracia en que es en Cristo Jesús, hoy podemos entrar libremente a adorar, como decía el canto, al lugar santísimo. Amén. Porque hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche. Y está ahí intercediendo. Cada vez que usted y yo muchas veces le hemos fallado a Dios, el hijo le dice al padre: Padre, mira mis manos, Padre, mira mis vestiduras, mira mi costado, yo ya pagué por él, porque Dios ya pagó por tu pecado que hayas cometido ayer, hoy y por los que puedas cometer mañana. Jesús ya los pagó en la cruz del Calvario. Declárate libre en el nombre de Jesús, porque somos perdonados a través de la sangre de Cristo. Amén. No hay excepción de personas. Dios juzga a todos los que infringen la ley. Ya días, yo iba hacia Chinameca, no sé, San Miguel, y una persona me sobrepasó llegando al desvío de Jucuapa. Iba a una velocidad era un carro deportivo, y me iba pitando para que yo me hiciera a un lado, aún él teniendo su espacio libre en segundo carril. Bueno, yo no me aparté, él pasó, casi me saca de la carretera. Yo ando en mi licencia de moto, ando todo en orden, los reglamentos. Cuando yo iba llegando al desvío, estaba retén policial. Ahí tenían al hombre del carro rojo, haciéndole un cheque de 5714. Y me detuvieron a mí, mostré mis documentos, que le vaya bien. Es que, hermanos, todo aquel que anda en orden, haciendo la voluntad de Dios, Dios los libra. Dios pelea por uno. Pero los que andan infringiendo la ley, Dios los va a juzgar. Y si se escapan de la ley terrenal, pues espérense que ya les va a llegar el cheque. En el juicio de Dios se van a ver cara a cara con Dios. Y ahí no va a haber excusa. Aquí podemos excusar nosotros, hermano. Es que es mi familiar, por eso lo voy a hacer de lado. No. Hacerte para este lado, tú para este aquí, como hay juegos por ahí, ¿verdad? Cuando hacen equipo. No, parejo, pasen una fila. Ajá. Dios nos va a llamar a juicio a todos los que infringen la ley. Amén. Dios los va a llamar al juicio. Dios le dio, hermanos, mire, Dios no tiene niños bonitos. Amén. Y esto va con parejo, empezando por el pastor. Dios no tiene niños bonitos, porque Dios nos ha confiado a todos algo y Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Entonces Dios no tiene bonito. Mire, muchas veces los hijos dicen: papá, o papá, mamá, o mami, o papi, solo a él le compras sorbete, solo a él le compras gaseosa. Bueno, si no ajusta el dinero, entonces no podemos comprarle a todos. Pero muchas veces, papá, los niños se ponen celosos y dicen: papá, tú querés más a Julano, tú amas más a Julano. Muchas veces cuando la niña se me acerca, me dice: papi, te amo, me chupa el cachete, camarance que tengo. Hermano, papá, te amo. Y el otro se pone celoso, el que está dormido ahorita. Pero con Dios no es así. A la hora de juzgar, Dios nos va a llamar a todos y nos va a pedir cuentas. Amén. Dios no tiene niños bonitos. Ya vamos a ver más adelante por qué le digo eso. Dios le dio la ley al pueblo de Israel para que ellos se acercaran a Él y le obedecieran los 10 mandamientos, aunque en la Biblia hay muchos mandamientos, miles de mandamientos, pero Jesús lo resumió en 2: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el segundo es semejante a este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mi corazón, el centro de mis emociones, el centro cuando estoy triste, cuando lloro. La Biblia, cuando habla de corazón, se refiere a alma, se refiere al centro de las emociones. Cuando usted está triste, no es su corazón.
Cuando usted escucha una alabanza que se pone melancólico, le vienen a su mente recuerdos, le dan ganas de llorar. No es su corazón, es su alma. El alma. Entonces, hermano, Dios, hermano, le dio a Israel para que le obedecieran. Hermanos, para que le obedecieran, se acercaran a Él. Entonces Dios le dijo a los discípulos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es decir, mis fuerzas, mis habilidades, mis talentos, mis dones, todo lo que ponga al servicio de la obra de Dios tiene que ser con un amor, hermanos, un amor sincero hacia Dios. No un amor fingido o un amor de doble ánimo, sino un amor, hermanos, un amor sincero delante de Dios. Entonces, todo nuestro ser, hermanos, eso es lo que Dios quería con Israel, que le amara, que aprendiera a amarle con todo su corazón. Por eso Elías se paró en el monte Carmelo y dijo: escojan ustedes a quién quieren servir. Si al Dios que sirvieron nuestros padres, otros al Jordán. Pero todos aquellos que aman a Dios, todos aquellos que estén de acuerdo al mandamiento de Dios, pásense a este lado. Y los que quieren seguir con los dioses de Baal, váyanse. Hermanos, porque Dios siempre está de acuerdo con aquellos que le aman de verdad. Israel se creía los más importantes que todos. Aquí todos hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Aquí nadie, hermanos, nadie tiene un alto aquí todos valemos la sangre de Cristo. Aquí Jesús murió por todos nosotros. Así que en esta noche yo quiero decirle, hermano, que usted no se crea más que nadie. Usted no se crea el más importante que nadie. Porque aquí todos, hermanos, vamos luchando día tras día. Y todos vamos corriendo hacia una meta, hacia un premio. Pero los valientes son los que lo arrebatan. Los valientes son los que van hermano, tomar ese premio. Pero el blanco tiene que ser Cristo, dice la carta de los Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hermano, Israel se creía lo más importante. Los judíos criticaron a los gentiles por su pecado de idolatría. Los criticaron. Amén. Pero ellos eran más idólatras. Y eso lo vemos en la carta de los Romanos. ¿Y tú quién eres? Que juzgas al creado ajeno. Porque hay gente señalando, hay gente criticando, hay gente condenando a otros, pero ellos están haciendo lo mismo o peor. Amén. Porque muchas veces nos fijamos en los errores de los demás, y Jesús fue bien enfático en este aspecto. Jesús dijo: antes que tú trates la manera de sacar la paja del ojo de tu hermano, sácate la viga que está dentro de tu ojo, para que puedas ver. Amén. Entonces, hermano, Jesús, hermanos, nos aconseja de esa manera a través de la palabra del Señor. Ellos eran idólatras, los judíos también. Juan el Bautista le dijo a los fariseos y a los jebuseos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos llegaban con sus vestiduras bien espléndidas, hermanos, para que Juan el Bautista los sumergiera en el río Jordán sin hacer un acto de arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista le dijo: generación de víboras. Alguien por ahí dijo 10 cualidades de las víboras. Y Juan el Bautista dijo esas palabras, generación de víboras, porque los fariseos eran lengua larga, criticaban. Y las víboras son lengua larga, hermano. Y hasta 2 lenguas tienen algunas. Son torcidas. Sus enseñanzas eran torcidas. Sus creencias. Amén. Y podemos hablar de otras. Eran venenosas, ¿verdad? Por supuesto. Tiraban veneno cuando hablaban. En vez de ayudar, condenaban. Mire, ellos se creían lo más importante. Cuando Jesús, hermano, les dijo, hermanos, que, hermano, ellos pedían señal muchas veces. Y Jesús le dijo, hermano,
ellos dijeron, los judíos, a Abraham tenemos por padre. Ellos dijeron, a Abraham tenemos por padre. Y Jesús les dijo, si Abraham fuera el padre de ustedes, las obras de Abraham hicieran. Pero ustedes, le dijo Jesús, son de vuestro padre el diablo, porque no hacen las obras buenas de Abraham. Entonces los judíos se creían los más importantes. Jesús exhortó a los religiosos del templo cuando le llevaron a una mujer. Juan capítulo 8. La mujer, los fariseos andaban viendo a ver en qué cosa Jesús se equivocaba. Allá andaban detrás. La gente nos anda vigilando a nosotros. Estamos bajo el ojo del huracán. Estamos bajo la lupa. Estamos, hermano, como el reloj. Todo el mundo pasa por los relojes que está en un reloj. Bueno, este es un reloj. Hay un reloj en la iglesia de allá de Berlín. Cada hora, blan, 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 repica. Da los repiques según la hora. La gente a cada momento está viendo qué hora es. Así la gente nos anda vigilando. La gente religiosa del mundo. Y dice que es cristiano. Y dice que es fulano de tal. Y el que canta. La gente nos anda viendo en qué cosa usted y yo nos equivocamos. Por eso usted debe ser bien cauteloso a la hora de hablar con alguien. Ser serio. Y si va a platicar algo, platique algo bueno. No se ponga a hablar cosas malas delante de esa persona. Porque pues la gente lo va a agarrar a usted de trapeador. Y lo va a andar señalando. Y no solamente van a decir el hermano fulano, sino va a decir toda la iglesia. Es que esto es parejo, hermano. La gente a la hora de juzgar, parejo, tira la atarraya y nos arropan a todos. Entonces, hermano, Jesús estaba ahí dando las enseñanzas, impartiendo la palabra, enseñando, hermanos, dando las enseñanzas. Acuérdense que el ministerio de Jesús, el 75% del ministerio de Jesús se basó en enseñanzas y el 25% se basó en la predicación. Es bien importante porque la iglesia, hermano, hay cosas que solamente el pastor las puede enseñar a la iglesia. La gente del mundo no la puede entender. Hablando de la enseñanza, porque la iglesia es la escuela. Allá es el campo de batalla donde usted y yo ponemos en práctica lo que venimos a aprender en la iglesia. Amén. Porque allá nos está esperando el enemigo muchas veces, y muchas veces el enemigo está dentro de la iglesia. Como decía el hermano en la lectura bíblica, se infiltraron. Está como un detective viendo en qué se equivoca el hermano. Y llevaron a la mujer, hermanos, ante Jesús. La metieron al centro, en el círculo donde Jesús estaba reunido. Y la traían quizás del pelo a la mujer. Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en acto de adulterio. Y la ley de Moisés nos manda que tal mujer debe morir apedrada. Jesús se quedó viendo, se quedó callado, no dijo ni una palabra. Es que Jesús no es como nosotros, hermano. Elías decía que descendía fuego y consumía aquello. Elías decía no haya lluvia y no llovía. Jesús decía que llueva. Elías decía que llueva y llovía. Jesús era muy diferente a los profetas. Jesús se quedó ahí. Es que si Jesús hubiera, mire, si nosotros hubiéramos sido en ese momento, ay, hermano, Dios guarde, traigan el reglamento de la iglesia, traigan el reglamento, aquí está, el reglamento tal, capítulo tal, inciso tal. Pues sí, un año de disciplina. Ya no vuelve, esa hermana ya no vuelve a la iglesia. La mataron de un solo. Es que los seres humanos son muy buenos para condenar, hermano. Y nos olvidamos, oiga, hermanos, que un día Jesús nos perdonó a nosotros y nos aceptó tal como veníamos. Amén. Jesús no dijo, váyanse para allá, pecadores. No, Jesús dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir que Jesús no nos pone el yugo a nosotros solo. No, Él va con nosotros, caminando, así como una yunta de bueyes. Si jala uno, jala el otro. Si uno se cae, el otro lo levanta. Así es Jesús con nosotros. Porque Dios es un Dios de amor y misericordia. La mujer estaba en medio de todos los hermanos y los discípulos, los fariseos y todos, hermanos, los que, entre comillas, practicaban la ley, estaban ahí y tenían ahí el libro, ¿verdad? Ahí tenían la ley. Jesús, mira, aquí está la Torá. Jesús, aquí dice, todo en Levítico, está en Levítico, ¿verdad, hermano, pastor? En Levítico dice que toda mujer que es sorprendida en acto de adulterio debe morir apedrada. Aquí está Jesús, mira, léelo. Jesús dice que se enmudeció, no dijo nada y comenzó a escribir. Algunos dicen que Jesús comenzó a decir, como ya Jesús ya sabía los nombres de todos, comenzó desde el más grande hasta al niño más pequeño. No quiero mencionar nombres para que nadie se identifique, pero Jesús dijo, fulano de tal, este es mentiroso, este es chismoso, este tiene 3 mujeres, este le gusta robar, y un montón de cosas. Y cada quien, no. Y comenzó a escribir otra vez, fulano de tal, es esto, y todo. ¿Cómo Jesús sabe lo que yo estoy, mis pecados? ¿Cómo Jesús sabe lo que yo he cometido? Y después Jesús levantó la mirada y dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús ya había escrito los pecados de ellos ahí. No solamente uno, eran muchos, hermanos. Y hasta puso quizás, fulano me criticó la vez pasada que hice un milagro. El que usted esté sin pecado, tire la primera piedra. Miren, todos comenzaron. Es que miren, ya estaban así, que Jesús diera la orden de muerte. Mátenla. No, Dios mío, hermano. Yo no quisiera estar en ese momento, en ninguna de las dos posiciones, porque debemos de demostrar misericordia, porque hemos recibido misericordia de parte de Dios, todos. Jesús le dice, el que usted esté sin pecado, tire la primera piedra. Desde el más pequeño, es que miren, hermano, según usted cómo le enseña a su hijo, así va a aprender. Es que en Israel, desde que el niño está en el vientre de la madre, le leen la Torá, le enseñan la palabra de Dios, desde que está en el vientre de su madre. Allí está, porque eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Y esta ley se la repetirás a tus hijos, estando en tu cama, al acostarte, levantarte, cuando andan en el campo, se la va a repetir a sus hijos. Entonces la ley, los padres, esos hombres, se la habían enseñado a sus niños. Por eso dice el texto, desde el más pequeño hasta el de pecho, que ya lleva una piedra así, hasta el que está mamando ahí, vaya niño, tira la piedra. No fue así. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te juzgaban, mujer? Ni yo te condeno, mujer. Vete y no peques más. Entonces que Jesús nos perdona, hermanos, y nos da una oportunidad para seguir adelante. Amén. Entonces, hermano, vemos cómo Dios, hermano, Jesús, hermanos, también mostró misericordia. Mire, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, Dios llamó primero, Adán, ¿dónde estás, Adán? Y Adán escondido, allá en los matorrales. Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Miren, hermano, es que el pecado desnuda a la gente. Amén. Los demonios andan desnuda a la gente. Usted ve gente en el mundo semidesnuda. Eso no es de Dios, esos son demonios. Son demonios que se apoderan de la persona. Entonces, esos demonios hacen que la persona pierda la vergüenza y muchas cosas. Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Y él dijo,
Señor, la mujer que me diste, esa mujer tuvo la culpa, Señor. Eva, ¿dónde estás? Y Eva, ya. Eva, comiste del árbol que te dije que no comieses. Y la serpiente, escondida también, la serpiente, allá huyendo la serpiente. Y comenzó Dios a juzgar a cada uno según su obra. ¿Verdad que a todos Dios los llamó a juicio? A Adán, a Eva y a la serpiente. A ambos les cayó un castigo, que hasta hoy toda la raza humana lo está pagando por la desobediencia. Entonces la víbora va a ser juzgada como víbora. Amén. Es que nadie es ignorante, hermano. Nadie es ignorante en esta vida. Todos tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Hoy a través de las redes sociales hay muchos mensajes tras mensajes que se están predicando, y la gente ni aún con eso, con todo eso, no se quiere poner a cuenta con Dios. Pero el pecado es como la tarjeta de crédito. Compre hoy y pague mañana. ¿Sí? Y le viene con intereses. Así es el pecado. ¿Sí? Te llega el cajero, yo haciendo fila, 1 hora, 20 personas en la fila en el banco. Y llega y se baja el carro, queda con unos lentes polarizados. Y llega, $100 y sale. Pero espera, al final le viene el recibo del banco, el estado de cuenta. Y dice, ¿y dónde es que gasté tanto? Así es el pecado. La gente dice, mire hermano, hay gente que dice, es que Dios es amor. Y comienza la gente y agarra una vida de libertinaje y comienza a hacer uno aquí y comienza a hacer muchas cosas que ofenden a Dios. Es que Dios es amor, no creo que Dios nos condene, no creo que Dios sea... Es que Dios, dice la Biblia, que Dios nos ama a todos. Sí, nos ama a todos, pero no ama el pecado que estás cometiendo. Porque la Biblia dice que en aquel lugar no habitará cosa inmunda, ni todo lo que hace maldad. Amén. Porque en ese día, hermano, en ese lugar donde el Señor viene, nos va a llevar, es un lugar santo, es un lugar, hermanos, donde solo habita la santidad de Dios. Entonces la gente dice, mire, hay una canción por ahí que dice que el cantante, ¿sabe lo que dice? Que él va a entrar al infierno con su troca, con sus 2 pistolas a un lado, y va a llegar y va a entrar. Mentira del diablo, hermanos. Ahorita Satanás le ha mentido a la gente, y esto va para los amigos. Satanás le ha dado mentira a la gente, le ha dado a entender que en esta vida que goce, y que según como él goce, como él le sirva a Satanás en esta vida, allá le espera un trono. Mentira, el mismo Satanás estará metido en el lago de fuego, y ahí van a estar todos. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. No crees que Satanás va a estar en un trono ahí. Anda, tráeme una gaseosa, tráeme una hamburguesa. Mentira, el mismo Satanás estará ahí quemándose por toda una eternidad, y juntamente con él los que le obedecieron en esta tierra. No creas que va a llegar con un carruaje ahí blindado. No, mentira. Eso es lo que la ciencia ficción le ha enseñado al mundo. Es que el mundo se lo pinta de un modo. Se lo pinta con cacho, con un rabo, con un trinche, un tenedor ahí. Es pura mentira, pura ciencia ficción. Amén. Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Jesús nos advierte que no debemos de juzgar a los demás, porque Dios es el juez del universo. El único que puede juzgar es Dios. Aquí no somos jueces nosotros. No somos jueces, sino que Dios nos ha puesto en este lugar para restaurar, para salvar las almas,
para salvar, hermanos, salvar las almas a través del mensaje de Cristo. Aquí Dios no nos ha puesto para señalarlo los unos con los otros, sino para restaurar al que anda perdido. Así como el hijo pródigo que se fue lejos de la casa del Padre. Yo tengo un mensaje basado en ese pasaje bíblico. Disfruta lo que el Padre tiene para ti en su casa. Porque hay gente que anda comiendo basura del mundo y no disfruta lo que Jesús tiene en su casa. Jesús tiene manjares aquí. Jesús tiene bendiciones para nosotros. Pero hay gente que no se sacia. Entonces, hermano, el hijo pródigo se fue lejos. Cuando él regresó, se dio cuenta de su estado, hermano, de desgracia en que estaba. Se acordó que en la casa del Padre había abundancia de pan. Y regresó. La Biblia no dice que el Padre lo estaba esperando con un garrote o con un fusil para fusilar. No. Lo estaba esperando con los brazos abiertos. Hermano, y lo agarró, lo besó. Hermano, le puso traje nuevo y le puso un anillo en su mano. Amén. Y se gozó porque el hijo que estaba perdido regresó a su casa. Para eso el Señor nos ha llamado a nosotros. Para restaurar. No nos ha llamado para estar como jueces dictando sentencia, porque el único que juzga es Dios. Porque nosotros nos equivocamos, nosotros juzgamos como Dios le dijo, hermanos, a Samuel: tú juzgas según la apariencia, mas yo juzgo según el corazón. Porque nosotros nos equivocamos, nosotros vemos la apariencia, pero Dios es el que conoce los corazones. Amén. Dios conoce los corazones. Segundo lugar, Dios, ya vimos el primer punto, Dios no hace sección de personas. Dios juzga a cada uno, a todos los que infringen la ley. Segundo lugar, Dios no hace sección de personas para los que dicen ser judíos. Así como el amor de Dios está disponible para todos, también a la hora de juzgar, Él lo hará con todos los que son sus hijos. Y eso dice la Biblia, que Dios a todos aquellos que recibe por hijo los castiga, porque los ama. Y si Dios, hermanos, nos hace pasar, nos castiga muchas veces, debemos de reconocer, porque es parte de la corrección de Dios. Es que Dios nos está corrigiendo. Dios quiere, hermanos, que aprendamos a obedecerle a Él. De vez en cuando necesitamos unos chilillazos ni por ahí, unos azotazos, porque muchas veces si Dios nos deja, hermanos, a la deriva, nos deja, hermanos, a nuestro antojo, entonces nos va a ir mal. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Y si Él nos corrige es porque Él nos ama, es porque Él quiere que lleguemos a la meta final, aún con debilidades, aún con pruebas y luchas. Hermanos, Dios nos llevará en victoria, nos llevará seguro hacia la meta final. Él nos llevará seguro. Entonces, hermano, Dios, hermano, no hace sección de personas para todos aquellos que dicen ser judíos. Los judíos se creían los más importantes. Caminaban por las plazas. Cuando estaban ayunando, bien tristes. Cuando estaban orando, se paraban por las plazas, orando a voz en cuello, orando en público, gritando: Señor, como aquel fariseo y el publicano, ¿verdad? Señor, yo no soy como este que está aquí a mi lado. Yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo a los pobres. Mentira, él no hacía nada. Mientras el publicano decía: Señor, te golpea el pecho, sé propicio a mi pecado. Señor, ten misericordia. Amén. Porque muchas veces, hermanos, con debilidades, muchas veces hemos llegado a ese momento. Le hemos dicho a Dios: Señor, ayúdame en esta situación que estoy pasando. Mientras aquellos muchas veces que se la creen más que otros están diciendo: Señor, yo me congrego más, yo soy el que más ofrendo, Señor, yo soy el que más esto y lo otro. No, sea humilde delante de Dios y reconozcamos nuestras debilidades delante de Dios. Aceptemos nuestra condición. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, mas el que lo encubre, hermano, nunca prosperará. Pero debemos ser humildes con Dios, de ser sinceros con Dios.
Y eso es lo que vale delante de Dios, la sinceridad. Como dice aquel cantautor, sinceridad, palabra pequeña que tiene un gran peso en la eternidad. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que seamos sinceros. No que andemos ahí rodeando, porque Dios sabe las cosas. Entonces, hermano, Dios tuvo que juzgar a Adán y Eva, ya lo vimos, por su desobediencia. Dios mató a Nadab y Abiú por su desobediencia. Usted conoce la historia. Ellos ofrecieron fuego extraño. Eran hijos de sacerdotes. Amén. Hay gente que dice: yo soy el hijo del pastor, yo soy Julana de tal, y no creo que Dios me juzgue. No, es que aquí es parejo, hermano. Como dice hermano Malaquía, no dejará ni raíz ni rama, los hijos parejo. Amén. Igual que Sodoma y Gomorra, los calcinó como una tusa, como hojarasca, pura ceniza. Entonces, hermano, estos jóvenes eran Nadab y Abiú. El problema de ellos es que desobedecieron, ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Y dice que fuego salió del altar y los mató a los dos. El hecho que ellos eran sacerdotes no significa que Dios no los iba a juzgar. Al contrario, Dios, hermano, los mató porque ellos ya sabían la forma correcta cómo tenían que ofrecer un sacrificio. ¿Sabe cuál fue el problema? Que se embriagaron, perdieron el conocimiento, desobedecieron a Dios. Y en su locura ellos vamos a hacer. Y esto es bien importante, hermanos, para nosotros, los que servimos en la iglesia. No hagamos locamente la obra de Dios, hagámosla a la manera de Dios, hagámosla conforme Dios nos guía. No lo hagamos por emoción, no lo hagamos por salir de compromiso, porque eso es peligroso delante de Dios. Ellos sabían cómo ofrecer un sacrificio, cómo presentarse ante Dios, pero perdieron el conocimiento. Por eso dice el apóstol Pablo: sean sobrios, sean sobrios. La palabra sobrio o la palabra ebrio es es lo contrario de sobrios. Una persona ebria habla locuras. Dice que tiene cuenta en el banco, dice que tiene terreno, dice que tiene 100 cabezas de ganado, dice que tiene 20 mujeres. Mentira, no tiene nada. Una persona ebria, pero una persona sobria, una persona en su juicio cabal, habla lo correcto, dice la verdad. Amén. También, hermanos, a Moisés Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Mire, el gran libertador del pueblo de Israel, Dios cómo lo usó. 120 años vivió este hombre, 40 años desde su niñez, desde su nacimiento hasta, hermanos, 40 años hasta que mató al egipcio. De ahí emigra, hermanos, a Madián, al desierto de Madián, donde conoció a su esposa. 40 años estuvo en el desierto, donde Dios se manifestó a él. Éxodo capítulo 3, hermanos, donde Dios lo llama a través de una zarza. Luego cuando tenía 80 años, va, hermanos, a conquistar, a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y 40 años durante el peregrinaje del pueblo de Israel. Pero a pesar que fue un hombre, hermanos, que Dios lo llamó, hermanos, Dios lo calificó y le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Fue un hombre que aprendió mucho de Dios. A pesar de todo eso, de lo que él aprendió de Dios, no pudo entrar a la tierra prometida por un error que él cometió. Dios le dijo, hermano, ya sabía el lenguaje de Dios, había aprendido a obedecer a Dios. Y Dios le dijo, cuando llegaron a un lugar, hermanos, mientras iban caminando en el desierto, el pueblo tuvo sed y llegaron a una piedra. Esa piedra siempre estaba cuando ellos, hermanos, le daba sed. Y Dios le dijo: háblale a la piedra. Pero el pueblo lo había, hermanos, lo estaba, hermanos, desesperando a él. Porque Moisés, vamos a morir en el desierto. Moisés, tenemos hambre. Moisés, tenemos sed. Y tantas presión del pueblo, Moisés se le olvidó la forma correcta para obedecer a Dios. Y vino Moisés, agarró la vara, golpeó la piedra. Amén.
¿Cuántas veces hemos desobedecido la voz de Dios y hemos golpeado la piedra? Hemos ofendido a Dios. Eso dice Pablo, la roca era Cristo. Amén. Y de esa roca bebemos agua todos los días. Amén. Nos saciamos nuestra sed. Jesús dijo, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No una hambre natural, ni sed física, sino de la palabra de Dios, una hambre espiritual. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por su desobediencia. Dios no tendrá, hermano, por inocente al culpable. Amén. Eso dice en Nahum capítulo 1 versículo 3. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Eso dice en Nahum capítulo 1 versículo 3. A Saúl lo destituyó del cargo por su desobediencia. Dios le dijo a Saúl, Saúl, extermínalos de Amalek, a los amalecitas, extermínalos. No deja a nadie vivo. Mata a todos, desde el niño de pecho hasta el más adulto. Su ganado, todo. Y Saúl dice que comenzó, hermano, a tomar lo mejor de los de Amalek. Los animales más gordos, los raquitas, los iba dejando a un lado. Aquellas vaquitas, hermano, todas, que hermano, estaban todas flacas, las iban dando a un lado. Las cabras, todo. Y agarró lo mejor y se lo llevó. Allá se lo llevó a su prado, a su campamento. Y llega el profeta, Samuel fue, amén. Saúl, sí, Samuel, ¿ha hecho conforme como Dios te dijo? Sí, Samuel. Y aquí vemos que a Dios nadie lo puede engañar, hermanos. Sí, Samuel. Ah, qué bueno. Allá, oh, allá bramaban las cabras, bramaban las vacas. ¿Y ese balido de vacas, Saúl, qué es? Mira, Samuel, es que el pueblo fue el que me obligó, Samuel. El pueblo fue el que lo obligó. Mentira, él lo escogió para sí. Y viene Saúl, viene Dios y lo destituyó del cargo. Entonces Dios le dijo a Saúl, a través del profeta Samuel, Saúl, por cuanto hiciste todo esto, Dios ya preparó a alguien para que tome tu lugar en el trono. Amén. Mire, los balidos de vacas, tengamos cuidado, hermano, porque los balidos de vaca significa el mal testimonio que estamos dando en la calle. Sí. ¿Cómo la gente habla de nosotros allá afuera? Esos son los balidos de vaca. Que la gente diga bien, entonces es algo bueno que estamos haciendo. Como dijo Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Cuando iban caminando en la noche, no sé muy bien la historia, pero le dice el que iba con él, un niño, no sé si una u otra persona, Don Quijote, los pedros ladran. Sí, le dijo, están ladrando porque vamos haciendo ruido. Entonces la gente que habla de nosotros, ¿estamos haciendo ruido? ¿Qué tipo de ruido estamos haciendo mientras caminamos? Y eso también representa las campanitas que tenía la vestidura del sacerdote, ¿verdad? Cada vez que el sacerdote se movía, blim, 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 blim. Esas campanitas, los sonidos de campanitas representan su testimonio que usted y yo estamos dando allá afuera. Ese sonido de campanitas representa el testimonio del cristiano, cómo debe de caminar correctamente en el mundo. Como dice el apóstol Pablo, que debemos de andar como es digno, según la profesión en que hemos sido llamados. Amén. Entonces, hermano, Dios destituyó a Saúl por su desobediencia. La ira de Dios es como un fuego que quema todo lo que está por delante. Amén. A David tuvo que castigarlo por su pecado. Usted conoce la historia, el pecado, hermanos, de adulterio con Betsabé. Dios, hermano, lo castigó a él. No quiero entrar mucho en detalle de esta historia, porque sé que ustedes son bien lectores de la Biblia y ya se lo saben de memoria. ¿Cuáles son los pecados que cometió Israel? Pablo habla de eso, que Dios no hace excepción de personas. Primer pecado que cometió Israel, la idolatría. Comieron cosas que eran sacrificados a los ídolos
y se inclinaron a adorarla. El profeta Jeremías, hermanos, menciona, hermano, oiga, compara a Israel como como un animal en celo, que anda aquí. Usted conoce esta palabra, que anda como un animal en celo, que anda así. También hermanos, y Jeremías comparó a Israel de esa manera, la idolatría. Mira, Israel, todos los hijos que ellos tenían, los tiraban, hermanos, los sacrificaban a un dios llamado el culto Moloch, donde había una hoguera donde lanzaban los niños. Mira hasta dónde llegaba la desobediencia, hermano, la depravación del pueblo de Israel. Ofrecían sus hijos a un sacrificio al dios, al dios, un culto llamado el culto Moloch. Había una hoguera donde los lanzaban y se inclinaban a Astarot, se inclinaban hermano, al dios de los filisteos. Hacían lugares altos. Por eso David dice en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces los lugares altos eran los lugares donde ellos lo ocupaban para hacer sacrificio a sus dioses, a sus ídolos. Porque, hermanos, Israel había caído en esta desobediencia. Ese es uno de los pecados que Israel cometió, la idolatría. Ese es un tema muy amplio. La murmura. Otro pecado que Israel cometió, la murmura. Y eso está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 10. Ahí usted puede leer esa lectura bíblica, donde dice que ellos murmuraron. Y ese es un pecado que Dios condena, la murmura. O renegarla. Cuando alguien lo corrige, acepte, si es verdad. Acepte la corrección, no ande murmurando. Si supiera, él es igual que yo, él también se equivoca, esto y lo otro. La murmura, ellos murmuraron, ellos criticaron, hermanos, a Moisés, hermanos, y a Aarón, perdón, a Moisés. Aarón y María criticaron a Moisés, murmuraron contra Moisés, y Dios les envió una lepra. Es que la murmura es pecado. La murmura, la crítica. Criticaron a Moisés, lo que les mencionaba hace unos minutos. Fueron rebeldes. Y esto es Salmo 95, 10 al 11 dice: 40 años estuve disgustado con la nación de Israel y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Una generación que se perdió, o muchas generaciones se perdieron durante 40 años en el desierto, y solo entraron los jóvenes a la tierra prometida, los que nacieron en el desierto. Mientras que los que salieron de Egipto no lograron no lograron llegar a la tierra prometida. 40 años. Entonces, hermano, otro pecado que cometió la nación de Israel fue que fueron rebeldes a Dios. Tercer lugar, Dios no hace excepción de personas para todos aquellos que tenemos privilegios. Amén. Dios no hace excepción de personas. Israel tenía privilegios, muchos privilegios, hermano. Muchas promesas que Dios le dio a Israel a través de Abraham. Ustedes van a ser cabeza y no cola. Bendito será en el campo y bendito en la ciudad. Bendito será el fruto de tu vientre, de tu mujer, de tus animales, si obedecen la palabra de Dios. Entonces, hermano, Dios no hace excepción de personas para todos aquellos que tenemos privilegio. Los israelitas gozaban de una íntima comunión con Dios, que la Biblia dice que cuando salieron de Egipto, de día iba una nube. Miren, hermanos, que tenemos un Dios bueno, fíjense. Una nube que los cubría del sol candente, de los rayos candentes en el desierto. Hermanos, es que ellos no hubieran sobrevivido, pero ni una semana en el desierto. Pero la nube los iba cubriendo. La nube los iba cubriendo, hermanos. Y en la noche una columna de fuego los guiaba durante el desierto. Y ese fuego, hermanos, ahuyentaba las víboras.
Hermano, iluminaba su camino. Y el Salmo 19 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Y eso no se ha apartado de nosotros todavía. Dios nos guía con su presencia. Dios nos cubre con su presencia. La nube de gloria nos guía a nosotros. Nos guarda del calor. Dice el Salmo 121: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amén. Jehová te guardará de todo mal. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Así que, hermano, hay 4 símbolos con los cuales se identificaron los judíos. En primer lugar, que eran judíos. Aunque Abraham no era judío, Abraham fue un gentil. Abraham salió de una provincia, hermanos, de Ur de los Caldeos, una provincia de Babilonia. Pero Dios, en su gran misericordia, le escogió para ser el padre de toda la muchedumbre, de todas las naciones de la tierra. Amén. Y de nosotros también. A través de él. Es una comparación con nosotros. Usted y yo no éramos descendientes de hermanos de los judíos, pero en su gran misericordia Dios decidió escogernos a nosotros para sernos parte de su pueblo. Entonces, hermano, en primer lugar, que eran judíos, que habían sido circuncidados. Esto ya lo hemos oído a través de esa enseñanza del pastor, que guardaban la ley, que eran del linaje de Abraham, y se lo dijeron a Jesús: a Abraham tenemos por padre. ¿Y tú quién eres?, le decían a Jesús. ¿Y tú quién eres? Jesús les dijo: hermanos, que si eran hijos de Abraham, obedecieran como Abraham obedeció a Dios. ¿Qué valor tiene un anillo de matrimonio en la mano de una persona? Es una pregunta. Mayormente aquellos que están casados, o los que estamos casados. Yo no ando anillo, hermano. Amén. Pero esto no significa que yo voy a andar allá. No, allá está el que me ve a mí. Porque Dios nos va a juzgar un día. Porque una persona puede andar un anillo en su mano y fácilmente se la puede quitar y decir: estoy soltero, a otra mujer, con tal de agarrar una oportunidad y cometer un pecado. Así era Israel. Israel tenía privilegios. Israel tenía la ley, pero no la cumplía. Israel, hermano, los judíos tenían la ley, pero no la ponían en práctica. ¿Qué privilegios tenía el pueblo de Israel? Dios le dio los 10 mandamientos. Entonces, hermano, Dios nos ha escogido a nosotros para que le obedezcamos. No hay nada oculto delante de Dios. Los que gozamos de privilegio seremos juzgados de cómo hicimos o cómo lo hicimos para Dios. ¿Qué privilegio? ¿De qué privilegio goza usted? En primer lugar, la gracia de Dios. Pero hay quienes que dicen: estamos en la gracia, entonces vámonos por acá, vea, sin límites. No, hermanos, Dios nos ha puesto límites a nosotros. Amén. Dios nos ha puesto límites para que le obedezcamos. Entonces tenemos privilegio. Mire, y los que tenemos privilegio, Dios nos va a pedir más cuenta. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Cómo lo administraste en mi obra? Porque al que más se le da, dijo Jesús, más se le va a demandar en aquel día. Amén. A mí Dios me va a juzgar hasta la manera en cómo estoy enseñando la palabra de Dios. Porque muchas veces los mensajes que muchas veces damos o predicamos, en vez de motivar al pueblo, lo condenamos más. Lo hundimos más, como los fariseos. Maten a la mujer. No. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? ¿Qué don? ¿Qué talento? Y esto va para toda la iglesia en general. ¿Qué talento Dios le ha dado a usted? Es que no creo, pastor, que lo desempeñe.
Algo Dios le ha dado a usted. Usted no está aquí por casualidad. Dios lo ha llamado con un propósito aquí. Y algo Dios le ha dado un talento a usted. Lo que pasa es que usted no le ha pedido a Dios que le ayude a descubrir ese talento. Entonces, aquel día Dios nos va a juzgar. Dios nos va a pedir cuentas según el talento. Aquel que le dio 5 lo fue a negociar y ganó otros 5. Aquel que ganó en la parábola de los talentos, que le dio 2, fue y los negoció y ganó otros 2 talentos. Ya tenía 4. Pero aquel que le dieron 1 tuvo miedo y se fue y lo enterró. Hermanos, ¿cuándo enterraste el talento que Dios te dio? ¿A dónde lo enterraste? Lo tenés que ir a buscar y sacarlo de ahí. A lo mejor lo enterraste aquí y ya está escondido en un rincón del corazón y has dejado que predomine el odio, la ira, la contienda. Aquí nadie compite con nadie. Aquí todos somos servidores de Dios. Aquí todos podemos servir a Dios. Y si usted quiere un premio, si usted quiere un galardón, quiere muchos galardones, trabaje con el talento que Dios le ha dado, porque el Señor viene pronto y Él viene con muchos galardones, muchos premios, y usted solo se va a quedar mirando al otro que trabajó los talentos que Dios le dio. Amén. Dios, hermanos, nos ha dado talentos a nosotros. Entonces, hermanos, tenemos privilegios, muchos privilegios que Dios nos ha dado, hermanos, y debemos de valorar esos privilegios. Muchos no valoran el privilegio que Dios les ha dado. Muchos menosprecian el privilegio que Dios les ha dado. Algo tiene que ser usted en esta iglesia. Puede ser el área de maestro de niños, puede ser líder de célula, puede ser tocar un instrumento, amén, la predicación, puede ser evangelización. Hermano, hay tantos talentos que Dios ha dado a la iglesia, pero el problema es que lo hemos enterrado. Así que, hermano, pongamos en práctica, porque Dios nos va a pedir cuentas a cada uno. Un día todos nosotros nos presentaremos delante de Dios y Dios nos va a juzgar según su palabra. Jesús dijo, esta palabra que yo les estoy predicando hoy, dijo Jesús, les va a juzgar en aquel día. Habrán 3 libros: el libro de las obras, el libro de la vida y la Biblia. Amén. Si tus obras fueron buenas, espera tu recompensa. Pero si tus obras fueron malas, como dice Pablo, que los que construyeron con heno, con madera y con hojarasca van a ser probados en el fuego y se van a convertir en ceniza. Pero los que construyeron con materiales fuertes, el oro, la plata y las piedras preciosas, aunque pasen por el fuego, no se van a quemar, sino que van a pasar la prueba y Dios nos va a recompensar. Un día el Señor nos va a decir, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Amén. Así es que, hermano, Dios no hace excepción de personas. Hagamos lo correcto delante de Dios y un día Dios nos va a recompensar por todo eso. Dios nos bendiga a todos esta noche. Queda el pastor con nosotros para que continúe.